Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos nuevamente a otro video más de Nanotox Music Box, tu productor musical en dispositivos móviles. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas y no te pierdas la información que traemos o que transmitimos en este canal cada semana sobre aplicaciones como Devolution Mobile, actualizaciones de aplicaciones como en este caso de Boloco, para que puedas utilizarlos para grabar tus propias canciones. Bien. Ya en algunos videos anteriores había hecho un video sobre Boloco, pero ahora hay una nueva actualización que nos ayuda a mejorar el uso de esta aplicación. De entrada, cuando nosotros tenemos esta aplicación, quienes ya tienen la aplicación de Boloco, pues ya tienen una noción de cómo utilizarla. Pero si tú eres nuevo y estás empezando a usarla, pues esta información te va a servir. Bien. Entonces aquí, una vez que abrimos la aplicación, esa se descarga en Play Store de manera gratuita y tiene algunas compras que si tú quieres hacerlas, pues las puedes hacer. Pero prácticamente esta aplicación está diseñada especialmente para los que les gusta el rap, el trap, entre otros como hip hop también. Y pues de esa manera pueden hacer sus propias canciones con unas pistas que ya vienen aquí en esta aplicación. Bueno, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta, aunque no voy a cantar ni nada. En este momento no tengo internet. Pero lo que sí es, voy a tratar de explicar cómo pueden utilizarla. Cuando ustedes eligen una pista, ya sea de internet o en este caso, por ejemplo, podemos seleccionar una de nuestro propio dispositivo. Pueden buscar ahí donde dice en música. Voy a elegir al azar cualquier canción. Vamos a poner esta. Ahí está. Nada más la puse para que vean cómo ustedes pueden utilizar la aplicación. En realidad no se va a escuchar ahorita ni música ni nada. Ahora, una vez que nosotros elegimos nuestro audio, o más bien nuestra pista, entonces aquí ya tenemos la oportunidad de hacer varias cosas. En primer lugar, aquí donde dice monitor vocal, es para que nuestra voz se escuche en nuestros auriculares si queremos que se escuche, o la desactivamos si es que queremos que no se escuche. Yo en el video anterior había sugerido que lo desactivaran porque a veces se escucha nuestra voz como un retraso y entonces eso como que confunde una vez que estamos cantando. Entonces para mí la sugerencia es desactivarlo, pero si quieres escucharte pues nada más lo activas aquí. Para ello entonces puedes elegir lo que viene siendo el volumen de la voz o el volumen también de la pista de acompañamiento. La misma técnica que expliqué en aquel video es lo mismo, también tenemos que bajarle poquito aquí para que no se vicie lo que viene siendo el micrófono del auricular. Hay otro método que también pueden hacer para utilizar esta aplicación, pero ya se los expliqué en otro video. Si no lo has visto, pues te invito a que lo veas para que puedas grabar tu voz en esta aplicación nada más. Aquí tiene la fuerza de corrección. Esta viene siendo qué tanta cantidad o qué tan forzoso quieres que se oiga o se corrija tu voz al cantar. Entonces yo generalmente lo uso muy poco, ahí así. Pero si ustedes quieren hacerlo más, pues no hay problema. En esta parte de aquí pues es grabar que se escuche la pista o que no se escuche. Aquí lo activamos o desactivamos. Bien, es casi prácticamente lo mismo. Los efectos pues vienen siendo también prácticamente los mismos. Pero en este caso cuando nosotros grabamos algo, una vez que nosotros ya grabamos nuestra voz y hemos grabado nuestra canción, hay unas actualizaciones que se hicieron ahí muy interesantes. Por ejemplo es esta. Y aquí donde dice sincronización vocal, aquí le van a asignar a ustedes el tiempo. Recordemos que hacia acá, donde disminuye los milisegundos, es que la voz está más atrás. Cuando la adelantamos, pues está más adelante obviamente la voz de la pista. Y aquí se ve entre la voz y la pista donde va corriendo lo que viene siendo el audio para poder sincronizarlo.
En mi caso viene siendo el mismo entre 90 y 150 milisegundos. Es donde más o menos ahí me cuadra o lo que viene siendo la voz con la pista, en donde va sincronizando. Entonces ya es cuestión de ustedes el moverle allí. Escuchan su audio con la pista y le van moviendo, ya sea si está adelantada, le atrasan para que sincronicen, o viceversa, si está muy atrás, la adelantan. Cada dispositivo es diferente, así que no les puedo decir pónganle en 150 o en 200. Algo también que me he fijado es que parece que ya tiene más milisegundos, todavía más amplitud, para que podamos nosotros corregir en nuestro dispositivo lo que viene siendo el retraso de la voz. Algunos he escuchado que dicen que les funciona poniéndole todo, otros en 200 y así. Por eso tú debes de elegir cuáles los milisegundos que deben de escoger para que sincronicen su voz. Entonces esta configuración ya la tiene aquí una vez que ustedes han grabado, y en la versión anterior tenían que hacerlo antes. Si ustedes se fijan en el video que hice al principio, o uno de los videos de Boloco, explican eso. Pero ya ese ya está desactualizado. Ahora este video está actualizado porque ya viene con unas mejoras. Otra de las mejoras que tiene esta aplicación es que puedes cortar cierta parte. Si tú, por ejemplo, iniciaste grabando y se quedó ahí algo de espacio, pues solamente lo eliges y cortas. Ahora, otra de las cosas muy interesantes también es que ustedes pueden ir escuchando lo que viene siendo la voz ahí, y pueden ir modificando tanto el tono. Por ejemplo, aquí en el tono ustedes pueden escoger estas configuraciones, o solo la entonación que viene a mero abajo. Pero ya es cuestión personal de lo que ustedes quieran. Recuerden que estos tonos, cuando ustedes ponen la pista, automáticamente ya está aquí el tono en el cual les va a modificar su voz cuando ustedes canten, una vez que le ponen en afinación. Pero no es necesario ponerle aquí, a menos que hagan algo diferente que ustedes quieran. Ahora, aquí en los efectos, cuando ustedes ponen esos efectos, una vez que han grabado, ya pueden escuchar las diferentes formas en las que se va a escuchar su voz cuando le ponen en cada efecto diferente, sea afinación a fondo o afinación natural, o solamente reducción de ruido. Todas estas configuraciones las pueden ir escuchando aquí mismo. Entonces ya no pueden seleccionarlo desde antes si ustedes gustan, pero lo pueden hacer después. Una vez que han grabado, van a ir escuchando y ya la configuración que a ustedes les guste lo van a dejar así. Y pasa lo mismo con lo que viene siendo la ecualización. En los efectos ustedes ponen alguno de estos y ya van a ir escuchando y van a ir viendo la diferencia o cómo es que se configura su voz una vez grabada. Pero esto lo hacen ya una vez que han grabado su voz. Ya finalmente, cuando ustedes hacen esto, pues tienen la opción de guardar su pista. En este caso la escuchan y la ponen en guardar, y ahí pues les da las opciones en editar el nombre, compartir como video o como audio, porque esta aplicación tiene para que ustedes también puedan grabarse su imagen. Una vez que están grabando su canción, su voz, se va grabando también su imagen. Pues nada, esto es todo. Quienes ya utilizan esta aplicación van a entenderlo rápido. Quienes no, pues ahí está la información. Si todavía tienen alguna duda, escriban en la caja de los comentarios, o también pueden escribirme en Instagram como cuervos_7 para que los detalles sean más precisos. Si es que tienen alguna duda de cómo utilizar tanto Boloco como en el caso de Audiovolution. Venimos con más videos. Va a haber un sorteo que, bueno, a lo mejor voy a hacer un video especial para eso. Una vez que cumplamos la meta de los suscriptores, de los 1000 suscriptores, para que ustedes se puedan ganar una aplicación, una licencia de Audiovolution. Bueno, pero lo voy a hacer un poco más especialmente hablando de ello en otra ocasión.
Bien, pues esto es todo. Espero les haya gustado este video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.